Hola, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. No sé, ahora mismo Juliana, ¿eres capaz de que no se te ve? ¿Se te ve? Yo no Sí, a soy mí. capaz de iniciar, bueno, no importa. No sé por qué no me deja iniciar aceptar. Ahora. Ahora sí, Ahora perdón. sí te vemos, Ana. Ahora sí, es que ha habido un momento, no sé por qué lo tenía bloqueado. Perdonad. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión de las jornadas formativas de soporte a la implementación de la farmacogenética de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. Nos alegra ver que tenemos 261 personas inscritas en esta jornada, lo cual refleja el gran interés en el tema que estamos tratando. Es muy alentador ver que existe un sólido compromiso con la farmacogenética y su implementación en la práctica clínica, así que gracias a todos los presentes por vuestro entusiasmo. La doctora Juliana Salazar, coordinadora de la guía de la SEF, y yo misma, Ana González Neira, coordinadora del grupo de formación de la SEF, moderaremos esta primera jornada. La sesión durará aproximadamente 1 hora y media. Este webinar es el primero de una serie de 6 sesiones ya anunciadas en nuestra web con las que se pretende presentar las guías desarrolladas por nuestra sociedad. Este webinar lleva por título Recursos de la SEP para la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica. Es una sesión introductoria y nuestra primera ponente será la presidenta de la sociedad, la doctora Cristina Rodríguez Antona, que inaugurará las jornadas formativas. Posteriormente, la doctora Ana Peiró, coordinadora del Grupo de Trabajo de Regulación de la SEF, nos hablará de la estrategia de implementación asistencial de la farmacogenética. Después, de nuevo, la doctora Cristina Rodríguez Antona, como coordinadora del Grupo de Trabajo de Metodología, nos hablará de la armonización para la detección y designación de las variantes farmacogenéticas. Finalmente, el doctor Francisco Abad, coordinador del Grupo de Trabajo de Recomendaciones Clínicas, nos hablará de las recomendaciones clínicas para los fenotipos metabólicos. Yo solo haceros un par de comentarios prácticos. Como veis en la agenda que está proyectando Ana, la discusión y preguntas las dejaremos para el final de las ponencias. Entonces, vosotros los asistentes no tenéis acceso al micro y a la cámara, pero podréis trasladar todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas, todo aquello que queráis resaltar a través de preguntas y respuestas que encontraréis a la izquierda en el Zoom. Ana y yo no estaremos en el chat, por lo tanto, todo lo que queráis que nos llegue a nosotros, por favor, hacedlo por preguntas y respuestas. Y el otro comentario que os quería hacer, bueno, y cuando hagáis vuestros comentarios, si lo consideráis oportunos, podéis identificar, ¿no?, vuestro nombre, de dónde sois, lo que queráis hacernos llegar. Y la otra cosa que os quería comentar antes de empezar es que el webinario será grabado. Entonces, una vez el webinario esté editado, se os hará llegar un link tanto a los que habéis asistido como a todas aquellas personas que se han inscrito y que por los motivos que sea hoy no pueden asistir. Ese link será un canal que está vinculado a la web de la sociedad. Por lo tanto, por favor, no grabéis por temas de la protección de imagen, etc. Sobre todo, tened muy presente que vosotros tendréis acceso al webinario y que todo aquello que no podamos resolver hoy por el motivo que sea, os podéis poner en contacto con nosotros que os contestaremos. Y sin más, damos paso a Cristina, que será, bueno, la presidenta de la sociedad, que será quien nos hará la inauguración de los webinarios. Muchas gracias Juliana y muchas gracias Ana. Bueno, buenas tardes a todo el mundo y bueno, quiero daros las gracias a todos los que os habéis conectado, los que sois socios de la SEF, los que no sois socios de la SEF. Creo que bueno, este es el comienzo de un ciclo de seminarios que os adelanto ya que vamos a realizar 6 a lo largo de 2024. El objetivo ya lo ha comentado Ana, nosotros queremos impulsar lo que es la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica y creemos que esta es una herramienta, los webinars, para haceros conocer cuáles son los recursos que llevamos trabajando años en nuestra sociedad
para ayudar a todos los laboratorios a que esto se haga de una forma, la farmacogenética se aplique de una forma con calidad, de una forma homogénea en todos los lugares de España. Y bueno, lo primero, vamos a intentar ser estrictos en el tiempo, porque ya sé que bueno, estamos todos ocupados, vamos a ser escuetos, y cualquier duda que tengáis, tenemos dispuestos, o sea, hemos preparado una parte final para que haya un momento de discusión, de preguntas y que podáis bueno, comentar lo que consideréis oportuno, ¿vale? Entonces, bueno, para aquellos que no seáis parte de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, simplemente deciros que, como podéis ver aquí en esta pantalla, pues somos una sociedad científica, multidisciplinar y transversal. Yo creo que esto para nosotros es muy importante. Podéis ver en la parte de la derecha quiénes somos la junta directiva actual. Y hay que decir que bueno, nosotros venimos también de una junta directiva, de un trabajo previo. Y de hecho, lo que vamos a comentar a lo largo del día de hoy, los documentos de recomendaciones vienen gracias también al trabajo que ha hecho la junta directiva anterior. Y hay que dar las gracias a Adrián Llerena, a Luis López, a María Isidoro, a Juliana Salazar y a Miquel Tarón. Parte de los que éramos parte de la antigua junta, pues nos hemos mantenido, pero también tenemos nuevas incorporaciones que como Óscar, como Sara, como Sandra, como Ana Eugenia, y seguiremos trabajando en esta misma línea de la SEF, que básicamente, como veis, nuestra intención es esto, es trasladar el conocimiento científico para mejorar lo que es la seguridad y la eficacia de los fármacos que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Y decir también, que no se me olvide, tenemos una coordinadora del grupo de jóvenes de la SEF, que es Rocío Núñez, que la podéis ver ahí. Y bueno, todos sois muy bienvenidos a ser parte de la SEF. Y bueno, y este webinar básicamente está enfocado precisamente a haceros conocer cuál es esta estrategia de implementación clínica de la farmacogenética que estamos llevando a cabo y que pensamos que puede facilitar la inclusión de la farmacogenética en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. A ver si puedo pasar. Os invito también a que aquellos que no conozcáis la SEF, que visitéis nuestra página web, que veréis parte de lo que os estoy comentando, pero veréis también qué grupos de trabajo disponemos, qué actividades hemos desarrollado, noticias relacionadas con la farmacogenética. Y aquí veis, también podréis acceder a buena parte de los documentos y de las recomendaciones que os vamos a dar a conocer, que es esta pestaña de estrategia de medicina personalizada. La implementación, como decíamos, homogénea y de calidad de la farmacogenética en la clínica para nosotros es muy importante, y de hecho podéis ver también que hemos colgado un documento consenso que hicimos en la junta directiva anterior y que hemos actualizado recientemente, que sigue el mismo espíritu, y aquí podéis ver pues cuáles son nuestros objetivos generales. También sabéis que recientemente el Sistema Nacional de Salud aprobó este catálogo común de pruebas genéticas, en el cual la farmacogenética está incluida y es muy relevante, y nosotros lo que pretendemos es dar una sólida base que ayude a los laboratorios a implementar estas pruebas farmacogenómicas. Y por tanto, consideramos que es importante esta armonización de procedimientos, tanto en la terminología que utilizamos en los distintos laboratorios, qué alelos son aquellos que hay que testar, qué procedimientos podemos utilizar, cuál es la calidad. Deberíamos de tener una calidad homogénea de las pruebas y de los resultados, y para ello también hemos desarrollado estos documentos de recomendaciones, y consideramos que también un objetivo muy importante es la formación de profesionales. La metodología que se ha seguido para realizar esta parte de los documentos de recomendación de la SEF, pues ha sido el trabajo de distintos miembros, que ha sido muy activo en los últimos años. Tenemos distintos grupos de trabajo que también podéis verlos en la página web. Hasta hace muy poquito teníamos 4 grupos de trabajo: el grupo de regulación, de metodología e interpretación analítica, y el de recomendaciones clínicas, junto un grupo también de tumores sólidos. Actualmente mantenemos estos grupos, hemos ampliado a un grupo específico de docencia y formación como grupo, que ya existía. La actividad de mapa de laboratorios también lo hemos incluido como grupo, y además hemos añadido un grupo de comunicación y difusión, porque pensamos que esto es fundamental. Y además esto se complementa con una actividad que es el Proficiency Testing, el programa, que es verdad que no es el objeto de los webinars de hoy, pero es una de las actividades en las que la SEF yo creo que tiene que poner también énfasis y estar muy implicada.
Deciros también, que no se me olvide, que actualmente para todos los socios de la SEF estos grupos de trabajo se han abierto, se están renovando y podéis aplicar, o sea, podéis solicitar formar parte de cualquiera de ellos. O sea, es que os animo, creo que el plazo está abierto hasta finales de este mes. Y bueno, el procedimiento que hemos utilizado, bueno, hay que decir que hay que agradecer a Juliana Salazar el trabajo enorme que está haciendo porque estos documentos de recomendación que os vamos a presentar estén coordinados, se puedan llevar a cabo y tengamos también esta alineación entre los distintos grupos de trabajo y también que tengamos esta cohesión con la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En una etapa número 1, lo que se ha desarrollado desde la SEF es lo que llamamos una guía base que está orientada al fármaco y ahora veremos algunos ejemplos de cómo está estructurada y cómo es. Y la tenéis disponible, es gratuita y podéis descargaroslas en nuestra página web. Hay una etapa número 2 que es posterior y que consiste en desarrollar también una guía terapéutica. Y en este caso el objetivo es colaborar entre la SEF con otras sociedades científicas o clínicas en cuanto a la utilización específica del fármaco, ¿vale? En un contexto clínico específico. Y tenemos ejemplos de guías también o consenso que hemos desarrollado junto con otras sociedades. Y finalmente, un objetivo, una etapa 3, es el de la formación y difusión de estas guías, de modo que para ello tenemos un grupo de trabajo de docencia y formación y de comunicación que precisamente pues, pensamos que tenemos que informar, promover que se utilicen estos recursos. Y aquí podéis ver, o sea, cuando entréis en la página web podéis descargaros todos estos documentos de recomendaciones que estamos comentando. Decir también que además tenemos también estos documentos comunes, también los podéis descargar, los podéis consultar. Y también habíamos comentado que sí que existe una alineación entre el catálogo común de pruebas genéticas y genómicas, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud y el trabajo que la SEF ha venido desarrollando en los últimos años y que seguimos trabajando. Entonces, si bien todavía no tenemos una concordancia perfecta, hay que decir que la mayoría o casi todos los genes que están en la cartera de servicios y mucha parte de los fármacos también están ya en los documentos de recomendaciones de la SEF o se están desarrollando en este momento. Y aquí tengo un ejemplo en donde podéis ver, como os decía, estos documentos o estas guías, estos consensos que se ha llevado entre la SEF y otras sociedades, en este caso con la SEOM. Es una publicación reciente que hicimos entre las dos sociedades. Y bueno, y finalmente deciros que esto es, como os decía, estos webinarios van a tener una frecuencia mensual. Van a ser siempre a las 3, porque hemos pensado que era la mejor hora para que pudierais asistir. Intentamos que sea un miércoles. Ahí es verdad que hay que tener en cuenta festivos y otro tipo de cuestiones. Duración de 90 minutos. Sabéis que el formato siempre va a ser online, que es gratuito. Podéis registraros y encontrar información en nuestra página web. Tenemos programados 6 a lo largo de 2024. Aquellas personas que ya se registren una vez, pues les haremos recordatorio por si se les pasa para los siguientes webinarios. Y como os comentaba, estos documentos de recomendaciones completos están disponibles en nuestra página web, donde también colgaremos vídeos y resúmenes de estos webinars. Y aquí tenéis también os quería hacer un adelanto, estamos ahora mismo, 17 de abril, haciendo este primer seminario dirigido a los recursos de la SEF, para presentaros cómo son este tipo de documentos y cuál es nuestra experiencia, pero luego ya los siguientes, como podéis ver, van dirigidos a fármacos y a genes específicos. Y con esto, pues, daros a todos las gracias por haberos conectado y espero que estas jornadas os sean de utilidad. Así es que muchas gracias. Y como decía, las preguntas las vamos a dejar para una mesa redonda y nada, pues ahora voy a dar paso a la coordinadora del grupo de regulación, que es Ana Peiró, que ya la podemos ver en pantalla, y que bueno, nos va a comentar cuáles han sido sus objetivos a lo largo de estos años. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la presentación, Cristina, Ana, Juliana. Pues vamos a hablar ahora unos 15 minutos sobre el trabajo
en esta implementación de asistencia de la farmacogenética del grupo de regulación, grupo 1 en este orden, ¿no? Cuando he estado revisando estos 4 años de trabajo de cómo hemos llegado a seleccionar medicamentos potencialmente con biomarcadores potencialmente trasladables a la práctica clínica, ha sido muy intenso ver toda la participación de los miembros del grupo, de un grupo muy interdisciplinar que intenta aunar diferentes puntos de vista sobre cómo usar un marcador farmacogenético en la práctica clínica. Para presentar un poco al grupo, como ya se ha dicho anteriormente, este grupo viene nucleado gracias al trabajo previo de años de experiencia del equipo del doctor Adrián Llerena, que ha sido esencial sobre todo para el arranque, para fijar objetivos, para motivarnos, para entender la misión del grupo. Y la verdad es que partimos de su trabajo, de sus bases de datos, de su experiencia y después, como ha ido comentando la presidenta Cristina, hemos ido sumando miembros y con eso otras visiones. Desde enfermería, bioquímica, farmacia, biología, el grupo se amplió. En total, 12 miembros, 12 miradas diversas para definir qué medicamentos escogíamos y con qué priorización. Nos reuníamos una vez a la semana, luego una vez al mes. Han sido cerca de 55 o 60 reuniones donde arrancábamos, ¿no? ¿Qué medicamentos eran potencialmente trasladables? Lo interesante de esta visión interdisciplinar, también interterritorial, porque claro, en cada autonomía el avance de las plataformas, de los servicios de genotipado, de esa visión clínica de entender esta herramienta farmacogenética para comprender por qué los pacientes responden mal, muy mal, bien, no responden, ¿no? Por poca seguridad, por falta de efectividad, también nos ha dado como un complemento, ¿no? Un complemento y ha hecho algo muy importante que es cohesionarnos, buscar esa metodología para establecer medicamentos ha hecho que nos cohesionemos y que seamos capaces de trabajar con la misma visión, tanto desde pues ya la Comunidad Valenciana, desde Madrid, hemos trabajado también obviamente con Badajoz, Santiago. Y la misión era establecer un listado de medicamentos con un biomarcador trasladable potencialmente a la cartera de servicios en nuestro Sistema Nacional de Salud. Llevamos 4 años con esta misión valor. ¿Qué medicamento tiene un marcador con la suficiente evidencia para ser usado en la práctica clínica? A veces era como, nos sentíamos un poco así como, ¿no? Mi medicamento, mi marcador, como un poco Gollum, ¿no? Es decir, ¿cuáles van a ser los elegidos y con qué criterios? Entonces, en esta cadena de montaje que han sido estos grupos, hemos tenido la suerte, la ventaja y también la desventaja de tener que ser los que nos hayamos leído, hemos analizado, estudiado, debatido las recomendaciones farmacológicas en los diferentes marcos regulatorios, nacional e internacional. Y además, queriendo entender también si esa evidencia o si esa recomendación en agencias, en guías internacionales, tenía una relevancia clínica. El objetivo es la práctica clínica, comprender mejor, ayudar a optimizar la respuesta farmacológica. Entonces, en ese trabajo de base, teníamos esas 2 etapas. Elaborar un listado y además de un listado priorizar, generar una metodología para determinar el nivel de evidencia que parece muy sencilla a priori, pero si lo pensáis, quien tenga más experiencia, teníamos que analizar la evidencia disponible, sobre todo ensayos clínicos, con el reto de que la mayor parte, no hay casi información en ensayos clínicos, analizar los niveles de evidencia y con eso ajustarlos a un nivel de recomendación. Nosotros, en un arranque, la verdad es que los primeros años fueron, de estos 4, los primeros fueron muy intensos en el hecho de decir, tenemos que lanzar un listado de medicamentos priorizado para que los demás grupos fueran trabajando. Pero ya en mitad de este curso de trabajo también recibíamos recomendación, ¿no?, de los otros grupos, es decir, estamos trabajando en este marcador, qué medicamentos serían accionables. Entonces había un trasvase, de hecho,
como veréis también en la siguiente presentación, muchos miembros estaban en los diferentes grupos para también no solo armonizarnos entre nosotros, nosotras, sino también al ritmo de trabajo de los demás grupos que trabajábamos en paralelo. Entonces, en ese listado teníamos que, como he comentado, revisar no solo la regulación española, fichas técnicas, recuerdo de las primeras revisiones con Estela, ¿no? De 2 medicamentos teníamos más de, bueno, pues todos los medicamentos que están comercializados con una ficha en activo, pues revisar todos los textos de las fichas y ver que a veces podían diferir o podían haber ciertas divergencias entre ellas o también con la europea, ¿no? Y recopilar toda esa información, sobre todo española y europea, y también otras agencias. Y después también revisar el resto de consorcios internacionales y contrastar esta información, porque una ficha técnica puede aprobarse, pero luego tener publicaciones, ensayos clínicos, ¿no? que generen más información que no está incorporada. Entonces, también revisarnos en la literatura científica si había alguna novedad que pudiera estar en línea o no con agencias, fichas técnicas, ¿no? Consorcios. Y esto tuvimos que generar diversos grupos de trabajo porque era un trabajo muy arduo hacerlo de cada medicamento. Fuimos mejorando la metodología, pero eso está incorporado en la argumentación de por qué seleccionamos esos medicamentos. Claro, tú te puedes decir, bueno, podríamos habernos adscrito alguna guía CEPIC o solamente lo que se dictaba en la agencia española, pero no, teníamos la motivación, parte de nuestra misión era recoger o nutrirnos de la información, de la evidencia más actualizada para poder sugerir o que avalara esa selección. Era muy importante que trabajáramos con criterios transparentes, ¿no? Que fueran replicables, fueran defendibles, no pasaran prueba de publicidad y eso, bueno, nos cohesionó como grupo y en la metodología, ¿no? Porque primero era seleccionarlos y luego ver cuáles lanzábamos primero. Cuáles nos parecían los más VIP, ¿no? Lo clasificamos en 3 colores, el nivel rojo, el que tiene que ser sí o sí. Partimos en un principio de los datos del grupo de la base de datos de medicamentos que había ya filtrado el grupo de Badajoz, pero luego pensamos que en ese espíritu de transparencia, ¿no? Teníamos que dar acceso, o sea, que todo el proceso se pudiera ser replicable. Entonces tuvimos que contar con una colaboradora externa al grupo, Rimniel, que era una ingeniera biomédica, para poder seleccionar todos los medicamentos que estuvieran autorizados con ficha técnica en España, quitar duplicaciones, revisar, o sea, llegar a un listado de unos 300 medicamentos que serían sobre los que aplicaríamos nuestros criterios de selección y priorización. Estamos con una publicación pendiente para que esta metodología, a la vez que están saliendo las guías, es decir, las guías base que luego serán las terapéuticas, pueda ser, lo que he comentado antes, reproducible, ¿no? Pueda ser transparente y trazable. Entonces, nuestro objetivo de estos años es el que os estoy comentando y se trabajaba sobre 5 objetivos específicos, ¿no? Definir unos criterios, asignar una categoría, revisar las diferentes fuentes de información, porque la idea es, como ha comentado Cristina, generar recomendaciones y, en caso de discrepancia, hacer propuestas de armonización de las diferentes fichas técnicas que están en nuestra Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Es decir, esto podría ser como la punta del iceberg de un gran trabajo que hay de base dando soporte a esta selección y recomendación. Un trabajo que además se planteó ir actualizándolo, porque tú puedes generar una guía base, pero después obviamente tienes que periódicamente ir actualizando si hay evidencias, si hay cambios. Es decir, os presentamos como esa base del iceberg que luego nos tiene que acreditar para recomendar, incluso hacer propuestas de cambios de fichas técnicas si así las hubiera, en coordinación con sociedades científicas. El objetivo es terapéutico. El objetivo es comprender mejor la respuesta
farmacológica en base a estos marcadores. Otro tema que nos llevó también bastante tiempo dedicado en las reuniones con Rocío, con María José, con todo el grupo, con Olaya, fue cómo establecíamos qué medicamentos nos parecían rojos requeridos y el resto que pudiera ser recomendado o informativos, ¿no? Entonces aquí establecimos GKB como un criterio específico según el nivel de evidencia, la obligatoriedad o que se fuera requerido por agencias reguladoras, cuántas agencias, la evidencia científica, ¿no? Y que estuviera implementado también en varias guías, al menos 2, y poníamos las que nos parecían pues, de las más relevantes. Y esto, cuando teníamos las reuniones, lo tenía impreso al lado para en todos los debates que hacíamos poder tener no solamente establecidos los criterios, sino luego lo revisábamos por pares en todos los medicamentos, hablábamos de las divergencias, para una vez lanzamos los rojos, los requeridos, empezar a trabajar en un nivel naranja de recomendados. Todo esto entre el grupo de trabajo. De hecho, las personas que en los demás seminarios, webinars, van a presentar las guías son las que han hecho ese trabajo de fondo. Entonces, estamos conectados unas 100 personas, muchos son socios, socias de la SEF y saben, no han sufrido, han colaborado en todo ese trabajo, pero yo os animo a que os conectéis en las siguientes porque son las personas que han generado el trabajo y que yo creo que la interacción también clínica, ¿no? de las personas que estéis conectadas con capacidad prescriptora, ¿no? Creo que van a dar lugar a debates muy, muy interesantes. Entonces, nuestro objetivo de esta revisión, ¿no? de esta priorización, es generar una recomendación general, es generar una implementación en el sistema sanitario de salud, es armonizar en este país las plataformas de farmacogenética, el soporte a los clínicos, a los médicos, las médicas de este país, que como en mi caso trabajo como médica clínica en la unidad del dolor, la mayor parte de pacientes, soy farmacóloga clínica, es decir, no estoy en primera línea, a mí me llegan las personas que no responden de forma regular a los medicamentos analgésicos, pero es una herramienta informativa que da soporte, que te permite comprender y titular de prescribir con mayor seguridad. Cuando lanzamos los 19 magníficos, ¿no? medicamentos VIP nivel rojo sobre los que íbamos el entregable sobre el que el resto de grupos íbamos a trabajar y a ahondar, fue como uno de los hitos de este grupo. Lanzamos un total de 19 como veis, se pueden compartir marcador, luego esto se fue reordenando, reorganizando, pero fue un gran hito con un gran trabajo detrás. Además, en las guías que luego se van a presentar en los siguientes webinars y que algunas, como ha comentado Cristina, están accesibles, claro, al final ese trabajo igual podía tener una extensión de un par de folios, 3 folios, con algunas referencias seleccionadas, 3, revisábamos alrededor de 30-40 mínimo, y un texto muy escueto, pero que está muy razonado y que se basa en esta selección y priorización de la que os he estado hablando, ¿no? Entonces, en esta cohesión con los demás grupos, teníamos la responsabilidad de hacer una breve introducción del marco regulatorio y de lanzar ese listado de medicamentos priorizados, ¿no? Esa historia, voy a decir, de amor entre el listado y su priorización. Para después ensamblar, me encanta la palabra ensamblar, no sé cuántas veces la habremos repetido, nuestra información con la del resto de grupos, volver a revisarla, hacerla pública a los socios, las socias, volver a revisarla, pasarla por junta directiva. Es decir, la visión interdisciplinar está garantizada. Así que para no extenderme más, luego en el turno de preguntas estaré encantada de responderos. Nuestro
los mensajes como coordinadora en transición del grupo abierto a nuevas inscripciones, como mensajes que destacaría para llevar a casa es que el listado de medicamentos, o sea, las guías con las que os vais a encontrar, medicamentos con marcador farmacogenético, surge, es consecuencia de un gran trabajo que consideramos que tiene que ser transparente, replicable y de alto nivel de recomendación. Y, por supuesto, no olvidar que la farmacogenética es una herramienta necesaria para mejorar la comprensión de la respuesta farmacológica de las personas que atendemos en nuestro sistema de salud. Las guías os hablarán de esta relación de amor entre un medicamento y un marcador. Y hemos trabajado con el nivel de evidencia más alto disponible para generar esta herramienta que se tiene que usar en un contexto de un paciente que probablemente está polimedicado, tiene diferentes comorbilidades, está atendido, si hablo de los que atiendo habitualmente, tiene más de 15 medicamentos, un listado de multicomorbilidad, pero que en el campo de la respuesta farmacológica no contar con esta herramienta incluida en ficha técnica, a día de hoy con los medios disponibles y con esta sociedad, no sería sensato, podríamos decir, sería descabellado. Así que muchas gracias. Voy a dar paso al siguiente ponente para que pueda hablar de su trabajo y, lo dicho, encantada de atenderos en el turno de preguntas. Somos más de 100 asistentes. Gracias por el tiempo y cuando quieras, Cristina. A ver, creo que se ve la presentación correctamente. Espero que sí. Bueno, pues yo en este momento lo que voy a hablar es como coordinadora del grupo de trabajo de metodología e interpretación analítica de la SEF y el trabajo que hemos hecho en los últimos años. Y ahí he puesto en rojo básicamente este grupo, cuál era el gran objetivo que teníamos, y es contribuir a esta armonización para la detección y designación de las variantes farmacogenéticas. Al igual que ha comentado Ana, en nuestro grupo es un grupo diverso, como hemos dicho, multidisciplinar. Yo en concreto soy la coordinadora, soy química, pero tenemos también farmacólogos clínicos, como era Pablo, como es Alberto. Tenemos ingenieros biomédicos, que también sabéis que ahora mismo las tecnologías de secuenciación masiva están imponiéndose y también necesitamos la incorporación de bioinformáticos, sobre todo a la hora de detección y interpretación de variantes genéticas. Podemos tener estas variantes que vienen de distintas tecnologías. En oncología genómica, pues tenemos a Ana, tenemos a Hugo. Ellos, es verdad que, como podéis ver, la parte de los biólogos es mayoritaria. Acordaros que esta parte está más bien diseñada, o sea, esta parte de los grupos trabajamos con genes, de variantes, definición de alelos. Pero también tenemos, estaba Miquel Tarón en oncología molecular. Tenemos expertos también en medicina genómica, como es María Pellaniz, que de hecho va a ser la futura coordinadora, o es la actual coordinadora, perdón, en este grupo que se está ahora mismo renovando y estamos conformando de nuevo. Tenemos a Óscar, tenemos a Sara, tenemos a María José, tenemos a Carmen, expertos también algunos en medicina médica. Y por tanto tenemos un grupo muy diverso que hemos ido trabajando a lo largo de estos años y de verdad que lo hemos hecho de una forma muy a gusto, ha sido muy divertido, hemos aprendido muchísimo nosotros también en el proceso. Y bueno, aquí como igual que decía Ana, nosotros los componentes, como veis, están distribuidos en distintas comunidades autónomas. Tenemos 6. Tenemos gente que era más, trabajaba en centros de investigación, como puede ser el CENIO o Navarra Biomed. Pero también algunos de ellos tenemos gente que trabajaba en hospitales, como podéis ver, y también componentes de la Universidad de Extremadura o incluso de una empresa privada. Luego hemos sido un grupo muy diverso, intentando aportar, ¿no?, a este grupo, este concepto. Básicamente, ¿cuál era nuestro objetivo en esta estrategia general de implementación de la farmacogenética?
Bueno, pues los objetivos que fijamos en ese momento fueron que queríamos recomendar procedimientos analíticos adecuados para la determinación de los genotipos, y en este caso tenemos que traducir a fenotipos metabólicos, y que consideramos que son imprescindibles, no son necesarios saber cuáles son estos procedimientos para la implementación clínica de la farmacogenética. También uno de nuestros objetivos era priorizar las variantes genéticas para recomendar aquellas que deberíamos de analizar. Y vosotros seguro que todos estáis familiarizados con las guías CEPIC, que son estupendas, son maravillosas, pero ellos en ningún momento te recomiendan qué alelos tienes que testar y cuáles no, cuáles están recomendados. Dicen las evidencias que hay, pero nadie le dice a un laboratorio cuáles son las que considera que son aquellos alelos mínimos que deberían de hacerse o aquellos que son recomendables. Y además, y en parte lo hacen esto porque no hay una población específica a la que se dirigen, y nosotros sí que hemos hecho este trabajo pensando en que lo tenemos que implementar en España, en la población española. Y esto no quiere decir que no digamos o no proporcionemos datos para otras poblaciones en donde las frecuencias alérgicas pueden ser distintas. También proporcionar una interpretación funcional, ¿vale?, de cuáles son estos fenotipos extrapolados de la genética. Y también consideramos que era muy importante el tener una terminología adecuada en nuestro idioma, porque a la hora de hacer una recomendación, a la hora de tener un informe de resultados farmacogenéticos, creo que deberíamos de utilizar todos exactamente el mismo lenguaje. Y esto yo creo que es una parte muy importante. Por tanto, estos eran los entregables que teníamos que llevar a cabo, y yo creo que hemos hecho un buen trabajo, o el grupo, más que yo, el grupo ha hecho yo creo, un trabajo excelente en este sentido. En las estructuras de las guías, o sea, como veis, el grupo de Ana Peiró se centraba en los primeros puntos, y nuestro grupo, el grupo 2, en cuanto a orden, básicamente nos centrábamos en hablar de quiénes son los genes implicados para un determinado fármaco, cómo se hace este genotipificado, o sea, cuáles son las variantes, cuáles son los alelos, cómo los determinamos, y también damos esta conversión, ¿no?, de cuál era el fenotipo metabólico inferido a partir de la genética. Y bueno, además, en este transcurso, además de los documentos que veréis en las guías, estas guías base, en donde pues hablamos de los genes, del genotipificado, de quiénes son los alelos, cómo los definimos y cuáles son estos fenotipos, tuvimos que desarrollar una serie de documentos comunes que también los podéis descargar. Y una era, pues como decíamos, estandarización de términos farmacogenéticos, también sin profundizar, pero tenemos que decir algo con respecto a las posibles tecnologías que se pueden utilizar, y también un tutorial mínimo para ayudar a esta conversión de alelo a diplotipo a fenotipo. En las distintas guías siempre veréis una tabla 1, ahora veremos algún ejemplo, pero además siempre disponemos, o en la mayor parte de los genes, de una tabla suplementaria 1 en donde se definen los alelos, con qué variantes genéticas, y además indicamos cuáles desde la SEP consideramos que son imprescindibles, que se deberían de determinar en los distintos laboratorios, y una serie de alelos también recomendables. Y además tenemos una tabla suplementaria 2 en donde podéis consultar la frecuencia de las distintas variantes en las distintas poblaciones, incluida la española, por supuesto. Mira, y aquí tenemos un ejemplo, o sea, la estandarización de términos farmacogenéticos. Esto lo desarrollamos, y esto fue una encuesta que se hizo dentro de la propia sociedad, en donde participaron 23 entidades nacionales distintas. Entonces, había una propuesta de cuáles eran los términos que pensamos que se debían de utilizar desde el grupo de trabajo, pero también tuvimos input con respecto de los distintos socios, y finalmente se llegó a un consenso, que es el que podéis ver aquí en pantalla, con respecto a cómo referirse a la función de los distintos alelos, que puede ser aumentada, normal, reducida, completa, pérdida completa de función o de función incierta. También con respecto a los fenotipos de enzimas metabolizadoras, porque tenemos que expresarnos en nuestro propio idioma, igual que las abreviaturas, cuáles vamos a dar si hay que utilizarlas. ¿Vale? Pues no podemos a veces decir un metabolizador pobre o un metabolizador. Pues aquí este es el consenso que deberíamos de utilizar todos en los documentos y en los informes que se refieren a la farmacogenética. También tenemos con respecto a los fenotipos de transportadores y aquellos genotipos que confieren un riesgo, ¿vale?, como portador o no portador de una variante.
Y aquí os quería poner un ejemplo concreto, porque bueno, esta parte, esta es la parte práctica, como ha dicho Ana, la veréis en los siguientes webinars, no en este. Pero aquí sí que queríamos comentaros o que veáis un poco el ejemplo que hemos ido encontrando. Por ejemplo, y este se refiere al gen UGT1A1 y el tratamiento con irinotecan o algunos de sus derivados. Sabéis que la nomenclatura, esto es un short tandem repeat, que lo podéis ver en pantalla, que además veis esta repetición de TAs, que puede ser un número u otro, o sea, una es según, y este es el problema, cómo se define y cómo se da el número de TAs en un informe, por ejemplo, pues según la nomenclatura tradicional, y es lo que encontraréis en la literatura, cuando nos referimos al UGT1A1 estrella 1, que se refiere a la referencia en la población, pues en este caso, pues dependiendo de cuál es, si utilizamos la nomenclatura tradicional, pues aquí siempre veréis que este estrella 1 se refería a 6 repeticiones de TA. Si vamos a las recomendaciones actuales y utilizamos lo que sería la Human Genome Variation Society, que es la recomendación actual de cómo se deben de nombrar estas variantes, pues tenemos un problema porque aquí esta última TA que se quedaba, no se contaba, por algún motivo histórico, ahora mismo debería de contarse. Entonces, cuando estamos diciendo el número de repeticiones TA, por ejemplo, que son importantes para este gen, pues no estaríamos muy claros si decimos 7, si nos estamos refiriendo al alelo, digamos, más común en la población, el alelo de referencia, utilizando una nomenclatura, o estaríamos refiriéndonos al estrella 28, que tiene una actividad disminuida. Por lo tanto, no solamente proporcionamos esta terminología que utilizamos, sino que en este caso, por ejemplo, pues la recomendación de la SEF, cuando vimos esto, y esto lo hicimos en consenso con los distintos grupos de trabajo, es que en los informes farmacogenéticos intentar evitar la utilización del número de repeticiones, porque puede ser muy confuso. Y en este caso siempre recomendamos que se utilice el término del alelo, la estrella 28, la estrella 36 o la estrella 37. Entonces, bueno, este es un ejemplo que parece muy evidente, pero las cosas luego no lo son, y creo que es importante que aquellos laboratorios que llevan trabajando toda la vida en farmacogenética, pues no les va a suponer un problema, pero creo que en cualquier caso es importante que utilicemos los mismos términos y, por supuesto, un laboratorio que inicie a hacer este tipo de determinaciones, bueno, pues que lo tenga en cuenta. ¿Algún otro ejemplo con respecto a las tecnologías para la detección de variantes? Bueno, cubrimos todo tipo de variantes, incluidas las HLA, ¿no? El antígeno leucocitario humano. Sabéis que hay varias variantes que se asocian a reacciones adversas. Entonces, este es un ejemplo con abacavir, en donde, bueno, es verdad que este gen, sabéis que son genes, esta parte del genoma es la más variable que tenemos y es complicado a la hora de las técnicas. Y bueno, pues damos una parte de cuál es la estructura y la secuenciación del gen en documento suplementario. Hablábamos, aunque sea muy resumidamente, sobre que existen distintas técnicas disponibles y se aportan algunos datos que pueden ser de utilidad en los distintos laboratorios. Y bueno, un resumen de cómo podemos clasificar, ¿no?, este tipo de métodos. Y también hacemos referencia, este es otro ejemplo, en donde a veces tenemos polimorfismos, o sea, una variación de un solo nucleótido, un SNP, que en este caso está situada en este gen y que está en alto desequilibrio de ligamiento. En este caso, hay laboratorios que pueden optar, de hecho, por hacer esta determinación, que es muy sencilla. Técnicamente es muy sencilla, pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que este desequilibrio de ligamentos, si se cumple o no se cumple, porque puede haber una proporción muy pequeña quizá de individuos que estemos clasificando incorrectamente. Entonces, este tipo de datos y este tipo de las referencias que hay en el campo y la evidencia que hay en el campo, pues está proporcionada en estas guías. Con respecto a lo que os comentaba de qué alelos son imprescindibles y cuáles son recomendables, pues en todos los documentos de recomendación siempre hay una sección en donde hablamos de cómo se definen los alelos, y tenemos estas tablas suplementarias para hacerlo claramente, y cuáles son las variantes que debíamos testar. Este es un ejemplo que seguro que todos conocéis, el del DPID, en donde, bueno, pues hemos estado de acuerdo con el consenso de la EMS y consideramos que son imprescindibles estos 4 alelos y claramente se identifican como tal, pero además, bueno, pues cuando hay
alelos adicionales que a lo mejor son de menor frecuencia poblacional, o sea, la frecuencia es menos frecuente, o cuando el efecto que tienen en el enzima no es tan fuerte, pues podemos clasificarlos como recomendables. Quería haceros también llamar la atención sobre este asterisco que está puesto para esta variante. Sabéis que el haplotipo B3 son distintos SNPs que están en alto desequilibrio de ligamiento y hasta ahora se había dicho que estaban en total desequilibrio de ligamiento. Bueno, hace poco ha habido una publicación y nos lo hizo llegar a saber una de las personas del grupo y bueno, esto se ha incorporado porque sabemos que ya no hay evidencias y hay datos de que no todos los individuos tienen un desequilibrio de ligamiento total. En este caso, la SEF incorpora estos datos y podemos decir, de hecho, que recomendamos, en vez de hacer esta variante, pues si hay que elegir una, hacer la variante intrónica, que es la funcional en este caso. ¿Vale? O sea, luego, además de tener una serie de actualizaciones periódicas que van a tener que llevarse a cabo con estos documentos, si existe una evidencia científica importante, la íbamos incorporando en estas guías. Esta sería lo que es la tabla 1 que os comentaba de los distintos fenotipos metabólicos, metabolizador normal, intermedio y lento en este caso, el genotipo del gen de PID, las distintas combinaciones de alelos que podemos tener, y en el caso de que haya una actividad global de los distintos alelos, pues también lo proporcionamos. Y bueno, he puesto yo creo que los ejemplos a los que he hecho referencia, por ejemplo el del DPID es bastante sencillo, pero tened en cuenta que también hay genes que son mucho más complicados. Y quería simplemente actualmente daros un ejemplo. También, por ejemplo, con el gen CYP2D6, que sabéis que genéticamente es mucho más complejo, pues hemos intentado, en la medida de lo posible, simplificar y ayudar en cómo un laboratorio puede hacer o tener en cuenta ya no las variantes de SNP, ¿vale? Sino aquellas también que se refieren a deleciones o duplicaciones del gen, que en algunos casos pues, puede ser más sencillo, pero sabéis que también tenemos híbridos, en el caso del CYP2D6 con el CYP2D7, que es un pseudogen, distintos tipos de híbridos. Hemos intentado simplificar y ayudar a exponer estos casos. Y aquí tenemos algunos ejemplos también de híbridos CYP2D6, CYP2D7, CYP2D7, CYP2D6, y también tened en cuenta que a veces tenemos duplicaciones no idénticas, ¿vale? No es exactamente el mismo alelo el que está duplicado. Tenemos aquí algunos ejemplos y decir que, bueno, sobre todo aquí hay que dar las gracias a Pablo, a Óscar y a Hugo, que han estado trabajando realmente muy, muy intensamente en este gen, tanto que yo creo que pasados estos webinars es posible que incluso hubiese que dedicar una sesión completa dedicada a este gen, ¿no? Y cómo detectarlo y cómo estar seguro de que estamos haciéndolo correctamente en un laboratorio. Como retos, pues yo diría que los siguientes retos a los que, sobre todo referente a este grupo o la parte genética, yo creo que es muy importante garantizar la calidad, ¿no? Y la precisión de los resultados que damos. Y esto se refiere tanto a la tecnología o a las validaciones que tenemos. En este sentido, yo creo que está muy, muy relacionado con el programa de Proficiency Testing que estamos también ayudando a promover en la SEP y que esperemos que en breve podamos anunciar nuevas ediciones. Y bueno, como mensajes para llevar a casa, decir que los resultados farmacogenéticos, pues pensamos que han de utilizar una terminología, tanto como pongo ahí, genética como fenotípica, que sea estandarizada, en nuestro caso es de consenso, y además que sea inequívoca. Como hemos visto, estas guías base o estos documentos de recomendación de la SEF, pues proporcionan esta lista de alelos y de variantes genéticas que consideramos además que son imprescindibles y recomendadas a analizar, además dirigidos a nuestra población española. Y bueno, además también proporcionamos esta traducción, ¿no? De genotipos a fenotipos y documentos de apoyo. Y bueno, ya veremos esta parte del grupo 3, que es el que precisamente va a presentar ahora Francisco Abad, puede decir luego cómo estos fenotipos, ¿no? Metabólicos se pueden utilizar o qué parte clínica, ¿no? les corresponde. Y recordaros que
todos estos documentos pues los tenéis disponibles en nuestra página web. Y con esto pues quiero dar paso al siguiente ponente. Voy a dejar de compartir. Al siguiente ponente que es Francisco Abad, que él es del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y que es coordinador del grupo 3 de recomendaciones clínicas. Así es que muchas gracias, Francisco. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Estoy empezando a compartir. Creo que ya se ve, ¿no? Perfecto, Bueno, sí. pues como decía Cristina, yo os voy a contar las actividades que hemos realizado en el grupo 3 durante estos últimos 4 años. Es un grupo que se dedica específicamente a la implementación de recomendaciones sobre el manejo de los pacientes. Nuestro grupo también es multidisciplinar, está constituido por 12 miembros. Yo he sido el coordinador en colaboración con Pablo Zubiaur. También han participado Alberto Borovia del Hospital La Paz, Juliana Salazar del Hospital Santa Creu Sant Pau, Luis López del Gregorio Marañón, Miriam Said del Hospital Universitario de Burgos, Irene García del Hospital La Paz, Sandra García de Gregorio Marañón, María José Herrero del Hospital Universitario La Fe, Rosario López de la Universidad San Pablo CEU, Rita Nogueiras de Bioáraba, Nerea Geston de la Universidad de Santiago de Compostela, aunque últimamente se ha dado de baja del grupo, y Pau Riera del Hospital de San Pau. Como podéis ver, es un grupo que incluye 5 comunidades autónomas y con profesionales de diferentes categorías, desde farmacólogos clínicos como Alberto Borovia o Irene García, farmacéuticos como Pablo, Pau o Sandra, biólogos como Miriam, Rosario, y que me falta genetistas como Juliana y otro farmacólogo clínico que se me olvidaba, que es Rita Nogueiras. Si nos retrotraemos a la Estrategia General de Implementación de la Farmacogenética, cuyo objetivo es generar recomendaciones de implementación de la farmacogenética en 2 etapas, una etapa dirigida al fármaco y una segunda etapa dirigida al tratamiento de determinadas patologías. Hay unos objetivos específicos para cada uno de los grupos de trabajo y en el grupo de trabajo 3 tenemos como objetivo en la etapa 1 establecer las recomendaciones clínicas relacionadas con cada fenotipo-genotipo, teniendo en cuenta otras guías publicadas por diferentes consorcios internacionales, y una etapa 2 donde intentamos contextualizar estas recomendaciones en el marco de un protocolo clínico ya en colaboración con otras sociedades científicas implicados en el proceso asistencial en el que se utilizan esos medicamentos. Las tareas o entregables que tenemos en nuestro grupo van a ser básicamente 3. Desarrollar estas recomendaciones clínicas en base a los fármacos y los resultados analíticos y los fenotipos inferidos de los genotipos que se han desarrollado en el grupo 2, participar en la guía base de la SEF con la parte de recomendaciones clínicas y establecer un modelo de informe farmacogenético. Si esta es la estructura de la guía que ya han presentado anteriormente Ana y Cristina, podemos ver que el grupo 3 se dedica a los 3 últimos apartados, el de recomendaciones clínicas, el de monitorización terapéutica y alternativas al genotipificado, cuando hay esta opción. Para la mayor parte de los fármacos no existe esta monitorización terapéutica, pero si existe se debe incluir como un complemento adicional al genotipificado, y también los beneficios de implementación de la farmacogenética en la clínica. Posteriormente, las conclusiones son desarrolladas consensuadamente entre los 3 grupos de trabajo. Cuando tenemos que buscar estas recomendaciones, nos basamos principalmente en guías publicadas por diferentes consorcios. El más importante es el consorcio CEPIC, Consorcio de Implementación de la Farmacogenética Clínica, que tiene publicadas un gran número de guías de práctica clínica. Aparecen unas 26, pero como hay diferentes fármacos implicados, el número aumenta proporcionalmente. También nos fijamos en las guías del consorcio neerlandés, el DPWG, y todas estas recomendaciones de estos consorcios tienen que ser contextualizadas dentro de las fichas técnicas
que está en vigor en España, de la Agencia Española de Medicamentos, pero también a nivel europeo o de la FDA. Toda esta información aparece recopilada en PharmaGKB, que es una fuente muy práctica de datos para cualquiera que se dedique a la farmacogenética, donde podemos ver aquí en la portada, en la primera página de entrada, es que hay 200 guías de práctica clínica que están agrupadas por fármacos, y en la primera columna suelen aparecer las guías del CEPIC, en la segunda columna las del grupo neerlandés y en la tercera columna la de otros grupos. He puesto aquí el ejemplo de la capecitabina, donde podemos ver que entre otros grupos pues, está la guía que hemos publicado en colaboración con la Sociedad Española de Oncología Médica. Voy a poner un ejemplo para que entiendan lo útil que son estas recomendaciones para evitar riesgos en los pacientes. El ejemplo que he elegido es el de la codeína. La codeína es un opioide menor que es un profármaco, o sea, no tiene actividad terapéutica por sí mismo y se metaboliza en un 80% por el citocromo 3A4 y glucuroniltransferasas a metabolitos inactivos que son eliminados. Pero alrededor de un 10% se metaboliza por el citocromo 2D6 a morfina. Y esta morfina es la que es responsable del efecto terapéutico. Como solo un 10% de la codeína se transforma a morfina, el efecto terapéutico de la codeína es relativamente pequeño si lo comparamos con la administración directa de morfina. Bueno, pues os voy a poner dos ejemplos ubicados que son paradigmáticos para demostrar la utilidad del genotipificado en la utilización de codeína. Este primer caso es un caso clínico de una madre que después de dar a luz tiene dolor por la episiotomía y le pautan tratamiento con paracetamol codeína. Es una formulación de liberación retardada, le ponen la dosis habitual, 1000 miligramos de paracetamol y 60 de codeína cada 12 horas. Pero a los pocos días desarrolla somnolencia y estreñimiento, síntomas típicos de los opiáceos, con lo cual se reduce la dosis a partir del día 3 a 500 miligramos de paracetamol y 30 de codeína cada 12 horas. La mujer ha tenido un niño que ha nacido a término, que está sano y que le está dando de mamar, y a partir del día 7 empieza a notar que tiene dificultad para mamar, está aletargado, el día 12 ya tiene signos de dificultad respiratoria con la piel gris y ya ha dejado de mamar, y el día 13 el niño fallece. Se le hace la autopsia y en el niño se detectan niveles altos de morfina en sangre. Después de descartar que la madre haya consumido morfina, se le hace un genotipificado y se identifica que es metabolizadora ultra rápida para citocromo 2D6. Es decir, que estaba convirtiendo más codeína en morfina y por eso tuvo síntomas a los 2 días de empezar el tratamiento con codeína. ¿Qué ocurre? Que la morfina formada en la madre se acumula en la leche materna y aunque sean pequeñas cantidades, estas van a pasar al recién nacido. El recién nacido era metabolizador normal, o sea, sí que podía convertir la codeína a morfina, pero no podía eliminar la morfina porque se elimina por glucuroconjugación y esta actividad metabólica no está desarrollada en los recién nacidos, sino que tarda 2 o 3 meses en estar activa. De tal forma que la pequeña cantidad de morfina que iba pasando al niño se iba acumulando y le produjo una muerte por insuficiencia respiratoria. El siguiente es otro ejemplo de otro caso clínico donde quiero que entiendan que no basta con la farmacogenética, sino que tenemos que tener en cuenta también los otros tratamientos que esté recibiendo el paciente y las enfermedades concomitantes que pueda tener. Este es un paciente de 62 años que tiene una leucemia linfocítica crónica, ingresa por una neumonía y se le pauta el tratamiento con 2 antibióticos, ceftriaxona y claritromicina, y por si acaso es una infección fúngica con un antimicótico como el voriconazol. El paciente tiene una insuficiencia renal aguda como consecuencia de esta infección respiratoria y además tiene tos que le resulta molesta, con lo que le prescriben codeína 25 miligramos cada 8 horas. A los 4 días de empezar el tratamiento con codeína, hace una depresión respiratoria, se llama al médico de guardia, identifica una intoxicación por opiáceos por las puntilas puntiformes y lo revierte con naloxona, un antídoto para la intoxicación por opiáceos. Se descarta de nuevo que el paciente haya consumido morfina y se intenta buscar una explicación. Se descubre que de nuevo este paciente es metabolizador ultra rápido para el citocromo 2D6, con lo cual convierte más codeína en morfina, pero es que además tenía 2 circunstancias que favorecen la formación y acumulación de morfina. Estaba recibiendo 2 fármacos que bloquean el citocromo 3A4, como son claritromicina y voriconazol,
con lo cual por esta ruta metabólica no estaba pasando nada de la codeína, toda se convertía a morfina y además los metabolitos de la morfina se eliminan por vía renal, pero el paciente tenía insuficiencia renal. De esta forma, en solo 4 días, con una dosis relativamente baja de codeína, se le produjo una sobredosis de opiáceos que podía haber acabado con su vida. De aquí ya podemos deducir claramente que conocer el genotipo para 2D6 en los pacientes que van a recibir codeína va a ser especialmente útil. Y esto es lo que hacemos en las guías cuando damos las recomendaciones clínicas. Casi todas las guías tienen una tabla como esta de recomendaciones donde hay una primera columna con el fenotipo que tiene el sujeto, algunos ejemplos de genotipo que pueden asociarse a ese fenotipo según nos han desarrollado el grupo 2 en la tabla 1 de casi todas las guías, una actividad metabólica de suma de la actividad de los 2 alelos que tiene el sujeto, qué implicaciones tiene esa actividad metabólica y cuál es la recomendación. Aquí podemos ver que el metabolizador ultra rápido tiene un alto riesgo de sobredosis, con lo cual se recomienda evitar el uso de codeína por su potencial toxicidad grave. Sin embargo, los metabolizadores normales pueden recibir la pauta habitual de codeína sin problemas. Los metabolizadores intermedios también pueden recibir la codeína, pero teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de que no consiga una buena respuesta analgésica porque está convirtiendo menos codeína en morfina, y los metabolizadores lentos no deberían recibir codeína como analgésico, sí que podrían recibirlo como antitusígeno porque actúa por otro mecanismo de acción, pero como analgésico va a tener una falta de eficacia y se debe buscar otros opiáceos diferentes de la codeína y del tramadol para tratar el dolor. Muy bien, estas son las guías en las que hemos trabajado durante todo este tiempo. Hay 6 guías que ya están disponibles en la página web de la SEF, abiertas a todo el público, no solo a los socios, y que son las que presentaba anteriormente Cristina en una de las páginas de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. Las otras siguientes 4 guías son guías que están a punto de ser terminadas. Os tengo que comentar que cada vez que hacemos una guía, la hace cada parte su grupo de trabajo en una colaboración entre varios miembros, 1 o 2 miembros de cada grupo de trabajo, se hace una guía consensuada. Esta guía se pone posteriormente a disposición de los socios durante un mes para que puedan revisarla y hacer los comentarios oportunos. Después de revisar esos comentarios se genera la versión definitiva de la guía que se pasa a la junta directiva para que dé su aprobación. Y una vez que ya ha sido aprobado es cuando se hace pública en la página web. Tenemos otras guías que están en desarrollo, ya bastante avanzadas, y que verán la luz próximamente. Esta es la primera etapa de desarrollo de las guías, la guía propia de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, y nuestro objetivo en la etapa 2 es llegar a consensos con las sociedades científicas implicadas en el manejo de esos fármacos para hacer una guía que se aplique directamente a los pacientes. Y este es el ejemplo de la guía de hidropirimidinas que ha sido publicada en colaboración con la Sociedad Española de Oncología Médica. Muy bien, pues ¿cuáles son los retos para nosotros de los próximos años? Tenemos un reto que es continuar con las guías que nos faltan para cubrir todos los fármacos incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud, pimocida, tetrabenazina, el inglustat, alopurinol, fenitoína, y además tenemos el reto de desarrollar un modelo de informe farmacogenético que pueda ser aplicable en los diferentes servicios que se dedican a hacer farmacogenética asistencial. En cuanto a los mensajes para llevar a casa, espero que les quede claro que las recomendaciones en base al genotipo o el fenotipo deducido a partir del genotipo van a conseguir mejorar la respuesta al tratamiento de los pacientes y van a conseguir evitar reacciones adversas graves. Para una mejor individualización no es suficiente con el genotipificado, sino hay que tener en cuenta otros factores que pueden alterar la respuesta, como puede ser medicación concomitante o otras enfermedades que pueda tener el paciente. Y ya como último mensaje, les recuerdo que se están renovando los grupos de trabajo de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica y todos los interesados en participar tienen que enviar un formulario de solicitud, tanto los que están actualmente formando parte de los grupos como los nuevos miembros que tengan interés en participar. Esto es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Ahora pasaremos al turno de
preguntas y respuestas, para lo cual pueden escribir en este apartado del Zoom. Y les dejo aquí ya el programa de los próximos seminarios, en los que les animo también a suscribirse para poder participar igual que en este. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Cristina. Gracias, Ana, por vuestras presentaciones. Vamos muy bien de tiempo, o sea que muy bien. Ahora nos activamos todos para crear la mesa de discusión y de preguntas. Entonces, os animamos a todos los asistentes a que a través de preguntas y respuestas nos trasladéis a la mesa todos aquellos comentarios, preguntas o aclaraciones que consideréis oportuno. Si os parece, Francisco, Cristina y Ana, os traslado una pregunta de los asistentes. Nos preguntan a todos los pacientes todos los marcadores de la cartera de servicios o solo el gen que se sospeche. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, yo creo que aquí podemos contestar varios, pero bueno, yo creo que, a ver, lo que se refiere seguramente es si en todos los medicamentos que están en la cartera de servicios el test genético, farmacogenético, ha de hacerse previamente o no. Entonces, creo que va por ahí. Por ejemplo, tenemos ejemplos en los que sí es así. Las fluoropirimidinas, o sea, el test farmacogenético o sea, una vez que ha de hacerse previamente a dar ese fármaco. Pero en cambio es verdad que sí que existen algunos otros en la cartera de servicios. Creo recordar que el omeprazol, por ejemplo, es un caso, o las estatinas, en donde se ha indicado que cuando existe, por ejemplo, en el Helicobacter pylori, ¿no? Cuando existe una recurrencia y hay un tratamiento que no es exitoso, en ese caso sí que se recomienda la prueba farmacogenética. No sé si es esto, o sea, hay diferencias, ¿vale? O sea, una cosa es, hay que hacer el test previamente al fármaco, y otros casos, excepciones donde dices, por ejemplo, cuando hay un fracaso terapéutico, pues sea como alternativa para guiar mejor la terapia. No sé si Francisco o Sí. Ana. Sí, bueno, Dicen Francisco, otra si cosa. quieres, esto es siempre cuando se habla en foros de expertos, dices que es un fenotipo anticipado, ¿no? O no. Entonces, si podríamos movernos como ítems, no sé, Francisco, luego si no matizas o amplías, ¿no? Dices, es coste efectivo, ¿no? Tú dices, las que son VIP, los rojos, los esenciales, tiene que ser antes de prescribir. En los que tenemos una información de un segundo nivel, como accionable, ¿no? Que podrías decir, a día de hoy no existiría la suficiente evidencia como para trasladarlos. Pero, por ejemplo, si te puedes mover en un campo de predicción o en pacientes altamente complejos, ¿no? Yo valoraría el tema de la efectividad de usarlo y del coste como igual baremos para seleccionar. No sé, Francisco. Sí, o sea, yo creo que esta pregunta incluye dos partes. Un parte es, a todos los pacientes que les voy a poner un fármaco les tengo que hacer la farmacogenética previa. Para algunos fármacos sí que es así. Las fluoropirimidinas, el abacavir, es obligatorio hacer el genotipado antes de administrar ese fármaco. Sin embargo, para otros fármacos la cartera de servicios no tiene una recomendación nada más que en algunas situaciones concretas. Por ejemplo, el omeprazol, la cartera de servicios dice que hay que hacerlo en aquellos que hemos intentado la erradicación del Helicobacter pylori 2 veces y no hemos conseguido, porque posiblemente sea metabolizador ultra rápido del DORT19 y puede beneficiarse de un aumento importante en la dosis o de otros tratamientos alternativos. Mi punto de vista es que si tenemos el resultado, pues lo podemos aprovechar desde el principio y no esperar a que tenga 2 fracasos. Pero en la cartera de servicios de farmacogenética hay fármacos de uso muy común, como omeprazol, simvastatina, que ha puesto restricciones solo a aquellos pacientes que no responden correctamente. Y luego la segunda parte de la pregunta es, a un paciente que le pido farmacogenética, le analizo solo el biomarcador que le va a producir un beneficio actualmente o le analizo todos los biomarcadores que están en la cartera farmacogenética. Entonces, esto depende mucho de la técnica que uno esté utilizando. Nosotros hasta el año 2020 genotipábamos cada gen por separado. Entonces, si a alguien le pedían la TPMT porque le iban a poner acetateoprina, solo le analizábamos la TPMT. Esto al final resulta más caro, más laborioso, y lo que hemos hecho ha sido diseñar un array
donde están incluidos todos los biomarcadores farmacogenéticos en el mismo array. De tal forma que si a alguien le piden la TPMT para acetoprina, le hemos analizado la TPMT, pero también la DPID, el 2D19, el 2D6, todos los biomarcadores que están en la cartera farmacogenética. En algunos laboratorios solo proporciona el resultado para el que hay una indicación en ese momento. Nosotros, sin embargo, damos unos resultados que pueden ser útiles para el futuro en el paciente. O sea que al paciente que le hemos analizado la TPMT le diremos si es metabolizador lento de la TPMT, pero también si hemos identificado que es portador del alelo HLA-B5701, le informamos, incluimos en su historia clínica un aviso de que no puede recibir abacavir por el riesgo alto de hipersensibilidad. O sea que hacemos una especie de genotipado anticipado en esos pacientes que ya están incluidos dentro del circuito y que ya se les ha hecho un análisis y hemos obtenido un resultado que no sé si llamarlo incidental, porque en realidad está incluido ya en el array, pero que no era el que estaba solicitando su facultativo en el momento de la indicación de la prueba. Eso es como funcionamos en nuestro hospital. No sé si se ha quedado claro la cuestión que planteaba. Bueno, no sé quién había hecho la pregunta. No se ha identificado, pero yo pienso que sí. ¿Tenemos otra pregunta, Ana? Podemos pasar a la siguiente pregunta, que es una pregunta más técnica, y Elena comenta o pregunta que teniendo en cuenta pseudogenes, copinamar variants and single nucleotide variants del CYP2D6, ¿qué tecnología recomendáis? Pues esta es una pregunta difícil. Nosotros en el grupo 2, de hecho, no hemos entrado en qué tipo de técnica, no decimos qué técnica, ni siquiera qué kit, ni por supuesto qué casa comercial. Lo que sí que ha de ser es una técnica que garantice la calidad del resultado. Entonces, hasta donde yo sé, yo creo que Francisco, si vosotros sí que estáis haciendo CYP2D6, muchas veces, de hecho, a lo mejor para el CYP2D6 sí que necesitas dos técnicas complementarias, porque una cosa es ver las variantes, ¿no? Y otra es ver los híbridos y poder distinguirlos correctamente. Entonces, bueno, en este sentido, cuando creo que este documento de recomendación no está todavía colgado en la web, estamos en proceso de ello, o sea, el que está relacionado, por ejemplo, con codeína, que incluye el CYP2D6, podréis ver cómo es la definición de los distintos alelos, podréis ver también la parte de variantes estructurales y de hecho es posible que en algún momento hagamos un webinar específico dedicado a este gen. Y no sé, Francisco o Ana, si vosotros hacéis en el laboratorio a nivel asistencial de CYP2D6. Sí, o sea, yo no soy experto en metodología, pero más o menos cuento cómo lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos los análisis por arrays con sondas Stackman y ahí identificamos, creo que son las 20 mutaciones o variaciones de un único nucleótido más frecuentes. Y luego también por sonda Stackman analizamos las duplicaciones para evitar que nos salgan duplicaciones que realmente no sean duplicaciones del gen completo y por tanto no sean activas. Hacemos el análisis de la duplicación a 3 niveles, en el 5' terminal, en el exón 9 y a veces también en el exón 5, de tal forma que si la duplicación se da en los 3 sitios es que realmente está repetido el gen completo. Es una forma de evitar pseudogenes que a veces nos daban anteriormente pues, clasificaciones erróneas en los pacientes, sobre todo para algunos que les dábamos como ultra rápidos y en realidad eran sujetos metabolizadores normales. Seguro que hay alguien más experto en metodología y que lo explica de una forma más rigurosa. Respecto a la primera pregunta, Francisco pregunta, pero esos resultados de los array, ¿dónde se cuelgan para que el clínico los conozca cuando vaya a prescribir ese nuevo fármaco? Es decir, ¿cuál es el mecanismo de funcionamiento? En el laboratorio se genotipa el ADN, se genera un resultado con un informe y cómo accede el clínico a ese resultado. Nosotros lo que hacemos es al clínico solicitante le damos un informe con un perfil ajustado a su especialidad, donde incluimos los genes, los genes relacionados con fármacos que él utiliza habitualmente en su especialidad. Esto lo puede consultar porque se queda grabado en la historia clínica y puede consultarlo en el futuro. Y además, dentro de nuestra historia clínica, incluimos el informe completo y las alertas para algunos marcadores que pueden predecir riesgos o falta de eficacia con algunos fármacos. Es verdad que nuestra historia clínica, que es HCIS,
no es compatible con las historias clínicas de otros hospitales y solo los puede consultar un profesional de nuestro hospital. La idea de la Comunidad de Madrid es que haya un repositorio donde pueda haber los datos genéticos de los pacientes y que se puedan consultar desde cualquier hospital de la Comunidad de Madrid, pero eso todavía es un proyecto que no está desarrollado. Hicimos una encuesta a los pacientes para ver cómo les gustaría tener los resultados genéticos o si les importaría que estuviese en un servidor con posibilidad de que ahí cualquiera pudiese conectarse. La mayoría decían que no tenía inconveniente en que estuviese en un sitio donde los diferentes médicos que pueden atender de diferentes niveles asistenciales pudiesen consultarlos. Pero eso es simplemente una encuesta para ver que su opinión es favorable a eso, pero no tenemos actualmente el recurso. ¿Se podría alguien plantear el dar el informe al paciente para que el paciente lo pueda llevar a los diferentes profesionales que le atiendan? Es una opción. Tarde o temprano tendremos que tener una historia clínica única en toda España, o no sé si en toda Europa, para que el paciente pueda desplazarse de unos países a otros o de unas comunidades autónomas a otras y ser atendido. Pero actualmente en Madrid no hay este intercambio de información ni entre un hospital o el de enfrente, con lo cual estamos un poco todavía limitados en la disponibilidad de esos resultados. Sí, la experiencia es compartida. También nosotros, o sea, podemos trabajar, nuestra plataforma está aplicada a la investigación a día de hoy, pero sí trabajamos en interconsultas. Sobre todo dentro de la farmacología clínica, las áreas de más trabajo, ¿no? en las que estamos implicados son las que más nos demandan. Entonces, las interconsultas se pueden ver accesibles desde la historia clínica, puesto que es un servicio clínico, o también si el facultativo, como en mi caso, no pasa consulta, no solamente está en farmacología clínica, sino también en la unidad clínica que atiende a la persona. Pero sí es verdad que es una gran limitación el acceso solamente dentro de cada centro hospitalario, cada área de salud y de los servicios solicitantes. Eso es una gran limitación, ya lo ha comentado Francisco ampliamente. Juliana, he visto que alguien ha escrito en el chat diciendo que ponga el programa de los siguientes webinars. ¿Os parece que lo comparta? Francisco, he enviado el link al chat, he enviado el link de donde están todas las fechas, por si queréis acceder al link de la página web donde están las próximas fechas, y también comentaba que todos los inscritos a este webinar recibirán un mail avisando de la fecha del próximo webinar. O sea que, bueno, eso lo he puesto. Perfecto. Vale. Pues si queréis pasamos a la siguiente pregunta, que veo que la ha hecho la doctora Teresa Perucho. ¿Qué le recomendaríais a los clínicos que solo miden la cantidad de fármaco en sangre en vez de el genotipado del DPID previo al tratamiento con 5-fluoracilo? Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, no recuerdo muy bien qué poníamos en el documento de recomendaciones, pero yo creo que son pruebas complementarias y no van a haber una correlación perfecta y absoluta, ¿no? Sino que no podemos decir, o sea, que sea, no sé si vosotros queréis recomendar una, pero yo creo que son complementarias y muchas veces, bueno, el que hace la parte de fármaco en sangre, o sea, es correcta, pero también, por supuesto, la parte de genotipado, y son complementarias. Hay situaciones también, a lo mejor clínicas, en las que es mejor quizá utilizar la genética y no la parte de fármaco. La ventaja de la genética es que lo puedes hacer antes de dar el fármaco. Sin embargo, medir las concentraciones de fármaco lo haces después. La ventaja de medir las concentraciones de fármaco es que sabes exactamente qué concentraciones tiene, que a veces depende del genotipo, pero también puede depender de otros factores acompañantes que tenga el paciente. O sea que son complementarias y todo lo que nos ayude a individualizar mejor el tratamiento pues es bienvenido. Desde el punto de vista analítico no es sencillo medirlo, pero hay centros que lo tienen habilitado y funciona. Elena nos pregunta, la limitación de no saber si los alelos detectados están en disposición cis o trans muchas veces se solventa por la frecuencia poblacional. Pero siendo una limitación que es mayor conforme más alelos genotipes del gen, ¿qué opináis al respecto? Bueno, yo creo que tenemos en farmacogenética también ya algunos ejemplos, ¿no? Muy claros. Por ejemplo, el de TPMT, ¿no? Ahí tenemos alelos que podrían interpretarse de dos formas distintas, dos heterocigotos o un homocigoto, ¿sabes? O sea, perdona, o que estén en cis.
que sería simplemente un heterocigoto, ¿no? Un heterocigoto compuesto. Entonces, yo lo que a día de hoy yo creo que se hace, y esto es las directrices de FarmBar, es que al final es el consorcio internacional en donde se definen los alelos, no de todos los genes de farmacogenética, pero buena parte de ellos, es que efectivamente, se definen por alelos que existen en la población. O sea, hay combinaciones que sabéis que no ocurren, no se han detectado y de momento no están descritas como tales. Cuando se detecta un nuevo alelo y puede ocurrir esto que puede estar en cis o puede estar en trans, en este caso se define y se vuelve a incorporar. Por supuesto, la única forma de saberlo es que estén cerca, ¿no? Y podrías hacer una PCR que cubra los dos o una Next Generation Sequencing que cubra los dos y puedas visualizarlos. Esa es una opción. Y básicamente, si no, es un estudio de tríos, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, del TPMT, pues al final tienes que fiar de las frecuencias poblacionales, como es la caucásica, por ejemplo, para distinguir entre el estrella 3, ¿no? Y el estrella 2. Voy a seguir con otra pregunta de Elena también, que os pregunta, ¿qué opináis de los informes farmacogenéticos generados a través de estudios de secuenciación del exoma completo? Yo aquí tengo, o sea, nosotros tenemos un estudio que hemos publicado recientemente, donde, a ver, no sé qué opináis el resto, pero el trabajar con exoma completo tiene limitación por diseño. Sabéis que solamente se cubre la región codificante. Hay veces que es verdad que puedes cubrir parte de intrones y promotor, pero desde luego ya es claro que parte de las variantes farmacogenéticas se van a perder en un diseño de exoma. Unas de ellas, por ejemplo, el CYP3A5 estrella 3, que está localizado en un intrón, esa no la vas a poder nunca resolver en un exoma ni la vas a obtener. El estrella 17 del CYP2C19 pasa lo mismo, está en promotor y esta parte no está capturada en un exoma. Y además, si por ejemplo estamos hablando que se ha comentado el CYP2D6, también tenemos problemas a la hora, sobre todo en un exoma y con short reads, de intentar discernir entre todas las posibilidades, porque no son variantes, son también híbridos y la dificultad es pseudogénica. Entonces, el exoma, por supuesto, da algunas variantes farmacogenéticas de uso en clínica muy importantes y con muy buena definición, pero te pierdes otra parte. Y como la ventaja que tiene es que si tú has realizado un exoma, y creo que se ha comentado también, con otros fines, no farmacogenéticos, pero ya está hecho y están ahí disponibles los datos, podrías reutilizarlos y reaprovecharlos en clínica. Recuperando el tema del informe farmacogenético, Nuria nos pregunta cuál es el tiempo de respuesta de un informe farmacogenético. ¿Llegan los resultados estando el paciente ingresado en la situación de un evento sucedido en hospitalización de paciente? ¿Esto yo? O sea, nosotros habitualmente en las pruebas asistenciales damos el resultado en una semana. Es verdad que si hay algún paciente que lo requiere, el dar el resultado en una semana es porque esperamos a que se acumulen muestras suficientes para llenar el array y rentabilizar la determinación. Pero si hay algún paciente que lo requiere por cualquier urgencia, lo más frecuente es que nos ocurra con el DPID, paciente que el oncólogo se olvidó pedirlo previamente y quiere empezar la quimioterapia cuanto antes, pues podemos dar el resultado a veces en 24 horas o en 48 horas. O sea que sí que puede estar disponible si el laboratorio tiene capacidad de recursos suficientes humanos para poder hacerlo en breve, durante el ingreso, claro. Veo que hay una pregunta de Paula Zambrano que la ha puesto en el chat, os la voy a leer, ¿vale? ¿Qué tipos de muestras se recomienda para la genotipificación? ¿Es comparable usar saliva y sangre? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de utilizar estos dos o usar sangre o saliva desde vuestro punto de vista? Yo en el laboratorio, que es verdad que nosotros no hacemos la parte asistencial, pero siempre hemos visto una concordancia muy buena entre lo que son las mutaciones, o sea, las variantes puntuales, ¿vale? No los copy numbers. Ahí de lecciones hay que tener cuidado, pero en lo que se refiere a SNPs, por ejemplo, yo creo que hay una concordancia muy buena y es distinto. Pues en un hospital a lo mejor sacar un tubo de sangre es algo estándar y muy fácil. Recoger saliva
quizá está hecho para otros fines, ¿no? O sea, es más sencillo cuando está el paciente en casa y tiene que enviar la muestra. Yo creo que las dos ¿no? Son buenas muestras que se pueden utilizar. Sí, nuestra experiencia igual. Nosotros en el laboratorio a nivel de investigación empezamos priorizando la sangre, pero hemos acabado utilizándolo en saliva por la facilidad, porque no requiere apoyo de enfermería y la experiencia es igual que la de Cristina. Nosotros tenemos también una experiencia similar. O sea, habitualmente preferimos sangre porque es mucho más fácil de procesar de acuerdo a los métodos habituales, pero siempre hay situaciones en las que el paciente no hay una enfermera que pueda extraerle la muestra, muchas veces en proyectos de investigación, y la saliva te da esa comodidad de obtenerla con facilidad y enviarla al laboratorio con unos resultados muy similares. Sí, por ejemplo, si hay apoyo de biobanco que te puede gestionar, igual incluso es una extracción que puedas prever de una de rutina, depende del manejo de cada centro. En el paciente ambulatorio, por ejemplo, que tú estás pensando en un impacto directo, digo yo, en temas igual de marcadores de segundo nivel, ¿no? Entonces tú en la misma consulta puedes recoger la saliva y no obstaculizas el ritmo, ¿no?, asistencial. Veo que no hay más preguntas, no sé, con la Bueno, hora que... hay una, no sé si la contestamos rápido. Ah, sí, no. Dice, ¿cuál es de Aránzazu? Dice, ¿cuál es la mayor frecuencia de Ay, es verdad. portadores de variantes de metabolizador no normal en cualquier gen que hay en población española? Bueno, aquí, o sea, por ejemplo, nosotros sabemos que si se refiere a portadores de variantes farmacogenéticas, yo creo que el 99% de la población tiene alguna variante farmacogenética relevante en clínica. O sea, si esa es la pregunta. Y si te refieres, por ejemplo, el UGT1A1 tiene una frecuencia poblacional que yo creo que el estrella 28 en heterocigosis es casi pues, un 40%. O sea que variantes farmacogenéticas tenemos todos. No sé si quieres añadir algo Ana más. González Leiva podría comentar el proyecto. Esto es una buena frase para acabar casi el webinar, ¿eh? Creo que estos tenemos todos. Bueno, pues yo creo que con esto y teniendo en cuenta la hora que son y 28, creo que es el momento de dar paso a Cristina para las conclusiones y cierre. Ya no hay más preguntas, por lo tanto creo que podemos darte paso, Cristina, para que concluyas y cierres la jornada. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, Juliana, muchas gracias a Francisco y a Ana también por las ponencias. Y bueno, justo estamos a minuto 29, esto es maravilloso para que veáis lo serios que somos en la sociedad y lo puntuales que vamos a ser en todo lo que intentaremos ser en nuestras intervenciones. Y ya bueno, daros las gracias sobre todo a los que os habéis conectado por vuestro interés en la farmacogenética. Y yo creo que también en que se implemente de una forma homogénea y de calidad en nuestro país, yo creo que esto es crítico. Y yo creo que también estamos ahora mismo en un momento que es un punto de inflexión en España, un momento fantástico para la farmacogenética, en donde creo que la intervención, esperemos que nuestra sociedad pueda ayudar, ¿no?, a que esto cada vez lo tengamos disponible en todos los laboratorios, en todos los hospitales, para los fármacos clave. Y bueno, y deciros que por favor acercaros a la SEF. Tenemos estamos intentando ayudar con todos estos documentos y este esfuerzo. Acercaros, mirad los recursos que estamos creando, o incluso mejor, participad en la creación participad en los grupos de trabajo, ayudadnos a desarrollar este material que pensamos que va a ser importante y que va a ayudar a esta implementación de la farmacogenética y bueno, y dar un mejor tratamiento a todos los pacientes, ¿no? Tengan fármacos seguros y que tengan fármacos más eficaces. Y poco más que decir, daros las gracias y espero que nos podamos ver en el próximo webinar. Así es que muchas gracias a todos.